fíjate nada más, vamos al último tema, que va ligadísimo, ligadísimo, porque obviamente cuando tú estás hablando de la polarización de los medios, resulta ser que en este caso Ricardo Monreal, el actual coordinador del Senado de parte de Morena, del Senado de la República, del Senado de la República, el senador Ricardo Monreal hizo un tour mediático por los programas opositores a la 4T desde la semana anterior. Se ha presentado con todos los antagonistas, Pepe. Estamos hablando de Carlos Alarraqui, estamos hablando de Riva Palacio, estamos hablando del propio Loret de Mola, estamos hablando de Joaquín López Dóriga, ¿no? O sea, estamos hablando de que Ricardo Monreal está haciendo su juego político y en todos tú lo escuchas y es exactamente las mismas respuestas que da ante las mismas preguntas. O sea, el nado sincronizado. A mí me gustaría que exhibieran el día miércoles a Ricardo Monreal en este tour, ¿no? Entonces, porque es el nado sincronizado, exactamente las mismas preguntas, las mismas respuestas. Y la respuesta más sólida y contundente que hace Ricardo Monreal es: voy a estar en la boleta el próximo 2024. O sea, en el 2024 él dice, voy a estar en la boleta, y ante la pregunta si va a estar con Morena, él dice, me gustaría estar con Morena, pero lo que sí, como le dijo a López Dóriga, lo que sí es con una claridad es que voy a estar en la boleta. Entonces, obviamente que nunca se enfrenta al presidente ahorita, en este momento, pero el mensaje político es muy claro al presidente, es: yo dialogo con todos, pero más allá, el mensaje es a los empresarios, a los opositores de López Obrador, es: yo sí dialogo con todos y estoy listo para poder ser candidato de la oposición. Para mí no hay mayor lectura nada más que esa. ¿Tú cómo ves este asunto del Mentiritas Monreal? Sí, comentas tú que no hay un enfrentamiento con Andrés. Yo creo que sí lo hay. Esta es una manera de hacerlo, ¿no? Esta es una forma de hacerlo precisamente, porque es la forma en que más rápido le va a llegar a Andrés Manuel. Esa es la forma en que va a ser más rápido. Lo hemos comentado ya en programas anteriores sobre la habilidad que tiene Monreal en esta parte negociadora, ¿no? Eso es algo que independientemente de su personalidad y de lo que se le pueda acusar, pues creo que es uno de las atribuciones, o más bien de los éxitos que ha tenido él a través de su carrera con esta parte de saber negociar y conciliar con diferentes actores. Y el periodismo no es la excepción, ¿no? Él sabe correctamente y lo sabe en específico, incluso, qué comunicadores lo van a cuestionar de manera más fuerte, invitándolo a contestar lo que a lo mejor no le preguntarían quienes son afines a la 4T, ¿no? Eso también es muy claro. Entonces, es esta estrategia que toma Ricardo Monreal para decir aquí estoy, si bien es cierto que no aparezco en las mañaneras en nombre, pues creo que puedo aparecer todavía en un ámbito más amplio, ¿no? A través de este tour mediático que, como bien comentas, si bien lo definiste, ¿no? Creo que ahí es donde realmente él pues va ganando, porque además se le hacen cuestionamientos incluso sobre su anterior participación en encuesta por el gobierno de la ciudad, ¿no? En donde él muy claro hoy, y también los periodistas dicen, pues es que no fue una encuesta clara, nunca se mostraron, ¿no? Y incluso le recuerdan que estuvo a punto de salir de Morena, que es algo que no comentan en este momento así muy contundente, pero como bien lo dices, sobre todo a López Dóriga, él sí le dice, con o sin Morena, pues yo estaré en la boleta del 2024. Sí, desde luego que el mensaje ya creo que ya está dado. Ahora habrá que ver cuál es la posición que toman los de la 4T, no del presidente. Estoy hablando de todo el grupo, pues no todos son Morena, ¿no? Estamos hablando que es un movimiento más amplio respecto a Monreal, que desde cuándo debieron haberlo expulsado del partido, de acuerdo a los propios estatutos de Morena. Pues él apoyó a Fuerza por México, estaba apoyando a candidatos y a candidatas de Fuerza por México con su camisa rosa. O sea, eso simplemente debe haber aplicado el reglamento disciplinario, y ahora sí que como en el fútbol, sacarle la tarjeta roja para que se fuera de puntitas. Pero esa es parte de la situación que no ha querido hacer, en este caso, pues quien dirige Morena, que es el presidente. Va a tratar de mantener esto hasta el final y tratar de controlar. Digo, me queda claro que
el escenario del presidente es ayúdame todo lo que puedas ahí en el Senado, cabrón, ¿no? Vamos viendo. Si se me queman mis dos fusibles, que son Claudia y Marcelo, pues igual tú entras como repuesto, pero si no, bueno, pues ya sé que te vas a ir tú por la ruta diferente y que tú vas como, él dice Monreal que no tiene aspiraciones vulgares, es un pinche vulgar político vulgar que siempre ha vivido del erario público y que, bueno, pues en este caso seguirá buscando esa manera, esa fórmula, y que, pues, igual lo que hace es apretar hacia arriba su participación para quedarse con la jefatura de gobierno. O sea, él tiene esas dos rutas para plantearle al presidente, pero si aún así la 4T se opone, en ese momento lo que creo que va a suceder es su ruptura, que pues, simple y sencillamente lo va a llevar al enfrentamiento desde la oposición. Ahora, la pregunta sería si realmente la oposición lo apoyaría en la totalidad, ¿no? Que es otro escenario que tampoco hay que dar por hecho de que la oposición no va a tener algún cuadro político rumbo al 2024. La pregunta ahí estará para ellos, ¿no? Pero lo que sí creo es que esta situación de este tour fue muy significativo, porque derivado de la no mención de su nombre en las dos mañaneras donde dijo quién eran los presidenciables, sale de la nada un tour que nunca había hecho, ¿no? De manera premeditada, y salió con los periodistas opositores, Pepe, y además bien cobijados. Si tú ves todas las entrevistas, todos así como alentándolo, ¿no? Y así como cuchileándolo para que sea el opositor. Sí, es lo que te digo, que es una actitud que se ve que no se daría con periodistas afines a la 4T, o sea, en esa parte él es muy hábil, y habrá que reconocerle otra cosa. Él ha sido de los que ha criticado o ha estado en contra de algunas decisiones del presidente, pero que de manera respetuosa pues las ha comentado con algunos periodistas. El caso de Larraqui, donde a Larraqui le hace algunas afirmaciones y él le dice, bueno, pues realmente Andrés Manuel ese es su carácter, ¿no? Pero no significa otra cosa. Entonces, a diferencia de otros, el caso de Mario Delgado, que pues lo que él siempre intenta es absorber los golpes o los madrazos que le llegan a Morena o al presidente, él los absorbe siempre justificando, que no es el caso de Monreal. Habrá que ver, aparte de los actores de afuera que tú comentas, habrá que ver qué parte de Morena coincide con él en esta cuestión, primeramente de no estar de acuerdo con el método para poder elegir a sus próximos candidatos a la presidencia, ¿no? Yo creo que dentro de Morena se han escuchado últimamente muchas voces en ese sentido, de no estar de acuerdo con esta forma de elección, y habrá que ver también hacia adentro cuántos se le van a sumar en su momento, si es que así se da. Ahora, hay algo que pues, gente como nosotros de izquierda tenemos muy claro. La única persona que podría darle seguimiento a lo realizado por el presidente es Claudia Sheinbaum. O sea, y eso habrá que ver si no al final cambia un poco su manera de visualizar la administración del país. Pero es la única que podría garantizarle con mayor porcentaje al presidente que lo que él está planteando lo continúe, porque ella sí está convencida de los programas sociales, está convencida de este asunto de la paz, ¿no? Así es. De todos los temas, ¿no? Creo, en un porcentaje mayor. Marcelo no, Marcelo de hecho él hace ruptura con el presidente cuando fue jefe de gobierno, no de manera tácita, pero sí lo que hace es su propia administración en el gobierno de la Ciudad de México. Él sí tiene una visión socialdemócrata, una visión progresista, y en el caso de Monreal es un conservador, o sea, él recordemos que es de Zacatecas, su visión respecto a temas de carácter de derechos, todo esto, le sacan ronchas, ¿no? Esa es una realidad. Él es un priista, él es un nacionalista revolucionario, tiene su idea respecto a eso. Es ineficiente como administrador, no pudo con algo tan sencillo como es la Cuauhtémoc. Hablo de sencillo en términos comparado con la presidencia, ¿no? Entonces es un mal administrador público, y desde luego que tanto Marcelo como Ricardo lo que haría precisamente es acordar con los poderes fácticos con los que está peleado el presidente, que es los empresarios, en primer lugar, ¿no? Y también con
otros poderes fácticos, como sería la delincuencia organizada, ¿no? O sea, y además ellos sí podrían tener una convivencia con los organismos internacionales. En el caso de Marcelo, sí regresaría al trato de las ONGs que tanto detesta el presidente. En fin, creo que son perfiles más, tienen más similitudes Marcelo y Monreal, que ellos sí pactarían con los opositores que todo este momento ha denostado el presidente. Claudia no, en menos proporción, pero Claudia se mantendría más en esta ruta del presidente. Y a mí me gustaría saber qué es lo que piensa la mayoría de los radicales, ¿no? Estamos hablando de gente como el Fisgón, el propio Martí Batres, el propio Fernández Noroña, ¿no? Que ahí porque ahí está el debate de qué van a hacer al final del día. Y no hay que descartar también ahí la intromisión de Fernández Noroña en la búsqueda de llegar a la presidencia de una visión, una versión más radical, ¿no? Sí, pero aquí hay otra circunstancia, hay un dato muy importante, que es la coincidencia en el caso de Monreal y de Marcelo. Recuerda que también, o recordemos que también la elección de 2012, los candidatos entre Marcelo y Andrés Manuel se definió también por encuesta, una encuesta que también nunca conocimos, ¿no? Y que muchos en la percepción decían que había ganado Marcelo. Entonces, ahí ya hay un antecedente coincidente con el caso de Monreal, y Marcelo, pues por el momento él dice, hay que seguir trabajando y en cuanto estén los tiempos las cosas se definirán, cosa que no es cierta, algo que le decía muy concretamente Joaquín López Dóriga, ¿no? O sea, ya Claudia y Marcelo dan sus equipos trabajando rumbo al 24, no creo que tú no lo hagas, ¿no? Entonces, pues una cosa es el discurso y otra cosa es lo que sucede, pero algo que comentó Marcelo es, él va a esperar los tiempos, y en esos tiempos habrá que esperar a ver si Marcelo realmente está de acuerdo en la forma en que se puede elegir al candidato a la presidencia por parte de Morena. Ahora, para finalizar este tema respecto a Monreal, desde luego que cuando salió de aquí de la alcaldía Cuauhtémoc, hablaban de que el monrealismo existía. Yo he afirmado que no existe tal, o sea, no hay tal, ¿no? O sea, hay operadores políticos pagados, financiados, y está bien, o sea, esa es una forma de construir tu capital político, ¿no? A base de billetazos y a base de ese tipo de acuerdos. Pero que exista como una visión respecto a lo que es la administración pública, pues yo no encontré, o sea, por ejemplo, se va Ricardo Monreal, llegó Néstor Núñez y el monrealismo pues vale madre, o sea, de ninguna de las dos formas, con dos liderados diferentes, el monrealismo te podría llevar a decir, de esta manera se tendría que administrar la demarcación, Pepe. Así es. ¿No? Sí, definitivamente es algo que se ha comentado, que sus mismos seguidores lo comentan así, trae un movimiento muy grande al que le llaman el monrealismo, pero pues si no existe, yo creo que pues la coyuntura da para que se empiece a crear y habrá que ver hasta dónde le va a dar, ¿no? Sí, y sobre todo para ver si en realidad tiene ideas diferentes, ¿no? Respecto a cómo llevar la administración, en este caso de un país, o si se baja en la competencia de una ciudad, porque yo no veo de los puntos medulares en la alcaldía que dijo que iba a combatir, ninguno de ellos, después de 6 años, porque Néstor Núñez es su extensión, pudo quedar manifiesto en la alcaldía. Ahora la pierde, viene alguien que supuestamente también tiene ligas con él, por lo cual veríamos el efecto del monrealismo acá. Pero bueno, ahí está para la discusión, el análisis público, y bueno, ya en este sentido creo que ese tour ya mandó el mensaje y seguramente el receptor ya le llegó, y vamos a ver cómo se comporta ahora la administración del presidente, porque a 3 años de distancia estamos hablando de una sucesión anticipada que ya no tiene manera de tener una barrera, ¿no? O sea, ya los caballos ya salieron, sus equipos de trabajo ya, y ahora el presidente pues cada día va a perder menos y menos y menos y menos poder conforme vayan avanzando los tiempos, y él mismo ha dicho, Pepe, que ya no va a promover otras actividades de construcción de cosas importantes, trascendentes, porque no le daría tiempo en esta parte de la entrega-recepción, ¿no? Entonces me parece una posición responsable de parte del presidente, pero él está cerrando ya prácticamente ahorita su gobierno en ese sentido, ¿no? Habrá cosas que tendrá que todavía tratar de cumplir,
como es la salida de todas las empresas públicas a los estados, como él lo comentó, ¿no? Es decir, Secretaría de Educación Pública a Puebla, ¿no? Y poco a poco. Ese es un gran reto, o sea, porque él piensa, no sé qué tiene en su cabeza, pero él piensa que nada más es el cuerpo de gobierno de las secretarías, pero no, estás hablando de personal de confianza, estás hablando de las estructuras, lugares de, por ejemplo, ahorita en la pandemia, el hecho de que no estuvieran metidos estas empresas en estos estados fue una aliviane porque mucho se pudo mover de manera virtual porque había infraestructura en estas instituciones, Pepe, pero metida una secretaría en un lugar como Guerrero, por ejemplo, en donde no tiene la capacidad de recepcionar a toda una comitiva de una secretaría de Estado, pues hubiera sido un fracaso, porque cómo seguías con los trámites y todo eso. Es algo que ese tipo de cosas, el presidente luego sí, neta, ahí es donde dices, a veces como que ya lo veo chocheando, ¿no? Y se agradece que no lo haya hecho al momento porque pudiera pasar lo que pasó con el sector salud, ¿no? Exacto. Cuando realmente intentas empezar de cero, no tienes un análisis de lo positivo y de lo que realmente tienes que cambiar dentro de esas instituciones, pues yo creo que hoy es sano que no lo haya hecho todavía, ¿no? Yo creo que eso es bueno. Y por otra parte, bueno, pues creo que también hasta dónde causa sorpresa este destape tan anticipado de Andrés Manuel de sus candidatos, ¿no? Anteriormente, pues lo venías dilucidando, depende de quién venía posicionando el presidente en turno, y te esperabas a los tiempos del destape, pero hoy hablamos de 3 años de diferencia de la elección, y bueno, pues ya están ahí los presidenciables, ¿no? Sí, bueno, finalmente, Pepe, estamos hablando ya de este tema, en donde 2 de los presidenciables tienen un problema de que están vinculados al proceso de la línea 12. No ha aparecido el segundo dictamen, Pepe. ¿No? O sea, no vamos a quitar el dedo del renglón. La próxima semana te propongo que uno de los temas sea precisamente eso. Hablando de transparencia y... Exacto. Si se presenta, ya para el análisis correspondiente, si se presenta esta semana, y si no se presenta, pues obviamente poner el dedo en la llaga de por qué no se ha presentado el segundo dictamen cuando fue prometido que se iba a presentar a inicios del mes de julio. ¿Te parece bien? Sí, le damos seguimiento también. Sí, pues muchas gracias, estimado Pepe. Como siempre, un placer cada semana en este ejercicio neurológico, de análisis de lo político de este país. Así que muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti y a todos, pues ese es un espacio en el cual también es un espacio de crítica, en el cual pues, van a poder participar por medio de sus comentarios también. Así es que los invitamos precisamente a que se suscriban al canal y también que le den like si les gustan los comentarios y por otro lado también que nos dejen sus comentarios. Así que muchísimas gracias, Pepe. A seguirnos cuidando. Hasta la próxima. Nos vemos el próximo lunes.